quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea alabado, y su Madre, la Virgen María. Con alegría, mis hermanos, estoy aquí para este día 24 de las florecillas a María Auxiliadora, día de fiesta. Nosotros celebramos hoy nuestra Madre, auxilio de los cristianos, y ella seguro que quiere auxiliarnos en todas las actividades de nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestra evangelización. Quiero decirles que hoy es un día muy especial y un día bendecido para nosotros, especialmente de Canción Nueva, de la familia salesiana. ¿Por qué? Porque celebramos esta Madre amorosa. Don Bosco mucho amó a María Auxiliadora, así también como nuestro padre fundador, Padre Jonás Abib, que tenía un amor muy grande por María Auxiliadora. Bueno, hoy en este día especial queremos celebrar la flor del 24 de mayo, que es María Auxiliadora de los cristianos, en este día de fiesta. Todos estaban unidos, insistiendo en la oración con María, la Madre de Jesús. Hechos 1:14. María siempre ha estado presente en todas las persecuciones de la iglesia. Por su ayuda en Lepanto protegió milagrosamente a toda la cristiandad, incluyéndola San Pío X en las letanías. También es el auxilio de la iglesia del silencio, ya que todo cristiano fiel padecerá persecución. Segunda carta a Timoteo 3:12. Pero de los perseguidos por causa de la justicia es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Defendemos a Cristo y su doctrina con la voz, con el corazón y con nuestra labor. ¿O solo tenemos un corazón tibio y poco digno? Es una pregunta. Estamos preguntando acá, en este día 24, si nosotros defendemos a Cristo y su doctrina con la voz, con el corazón y con nuestra labor, o solo tenemos un corazón tibio y poco digno. Es para reflexionar. Seamos soldados valientes, enamorados de Jesús y María, quien como capitana nos defenderá con la espada de la justicia y el manto de la verdad. Y a través de ella, el Espíritu con sus alas nos cubrirá y nada nos pasará. Bueno, tenemos esta capitana que nos defiende de todas las batallas, siempre está adelante, defendiéndonos, protegiendo a nosotros y nuestras familias. Y Don Bosco, aquí en la reflexión dice: recomiende la frecuente comunión y la devoción a María Santísima Auxiliadora. Y quiero invitarte a rezar conmigo esta pequeñita oración. Oh María, auxilio de los cristianos, cúbrenos con tu manto de toda amenaza física y espiritual, para así poder luchar por la patria celestial. Amén. Que María esté con nosotros, cubriéndonos con su manto celestial. Bueno, te invito, mi hermano, en este día 24 de mayo, donde celebramos María Auxiliadora, a rezar esta decena y pedindo auxilio en todas las áreas de tu vida, en todas las necesidades que vos tenés, para que ella siempre te auxilie
en lo necesario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la florecilla para este día es auxiliar a un hermano cercano que esté en dificultad física o espiritual, dando testimonio mediante esta obra de misericordia de la fe en Cristo a través de su madre. Entonces, por amor a María, nosotros queremos en este día auxiliar a algún hermano que esté pasando por alguna dificultad física o también espiritual. Así terminamos este día de fiesta cantando a nuestra Madre María, auxiliadora de los cristianos. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día. Auxiliadora, Madre mía. Estuvimos y siempre estaremos unidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva María, auxiliadora de los cristianos! ¡Viva!